En la clase de hoy vamos a desarrollar el ciclo artiguista, intentar desarrollar el ciclo artiguista que fue extenso en los logros que ambicionó alcanzar y muy breve en tiempo realmente, como generalmente son todos los movimientos populares, son muy breves en el tiempo. Los grandes movimientos populares en Latinoamérica fueron intensos, de una profunda intensidad en sus luchas y en sus confrontaciones con los grandes poderes centrales, ya sean las capitales puertos, los intereses internacionales, de una profunda intensidad. Generalmente la historia oficial a eso llama guerras civiles, a lo sumo le da el rango de guerras civiles. Lo que nosotros vamos a tratar de describir acá es el ciclo artiguista, que fue uno de los grandes movimientos, prácticamente es, como podemos decir, el gran movimiento, el movimiento fundamental, el fundacional de la ideología que defiende los derechos de las provincias del interior y de los territorios en contra de las grandes capitales puerto como, por ejemplo, en nuestro caso, de la historia argentina, el puerto de Buenos Aires. El artiguismo se levanta como bandera defendiendo a las clases sociales más postergadas y por eso es que uno dice, bueno, pero Artigas era uruguayo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Un poco como esa historia de qué tenían que ver los gauchos brasileños con los gauchos de La Pampa. Volvemos a ese antiguo mapa de la fragmentación de las antiguas misiones, ¿sí? Yo por eso la vez pasada siempre vuelvo a este antiguo mapa que era cómo se fueron perdiendo los 30 pueblos, ¿sí? Solo que nosotros terminamos la clase anterior con el desmembramiento. Esto tienen que imaginarse que es la costa del Paraná, ¿sí? Y esto es la franja del Uruguay. A nosotros con el tiempo, a partir de la Revolución de Mayo, se va a perder los pueblos que quedan del lado de la franja de lo que hoy es territorio paraguayo, ¿sí? Sería el departamento Santiago, bajo los cuales se encontraban 7 de los 30 pueblos, que fueron los últimos 30 pueblos reduccionales antes de la expulsión de los jesuitas. Yo por eso fui anotando así cuántos pueblos tenía cada departamento en el momento que termina de fraccionarse la provincia de Misiones. Ese departamento, junto con el departamento Candelaria, a partir de 1810 pasa a depender del territorio paraguayo. Sucesivamente Candelaria va a pasar a territorio o manos de territorio paraguayo, de la Junta de Gobierno paraguayo, primero de la Junta Colonial y después de la Junta Revolucionaria del Paraguay, y luego volverá a pasar en el periodo de las campañas de Andresito sobre la campaña del Paraná. El Paraguay luego recuperará con la caída de Andresito hasta retomar después de la guerra de la Triple Alianza el territorio de Candelaria para el actual territorio argentino. La otra fracción importante que se desprende de lo que hoy es la provincia de Misiones serían las Misiones Orientales. Otro territorio también que varias veces pasó de manos del Imperio Portugués a intentos de recuperación del territorio argentino. Pero se pierde definitivamente a partir de 1801, y ahí nosotros arrancaríamos un poco con la historia que nos interesa en este momento. A partir de 1801 hay una gran avanzada del Imperio Portugués sobre todos los pueblos, se acuerdan que eran los más ricos en las antiguas estancias jesuíticas y posteriormente coloniales, sobre la franja del Uruguay, que desembocaban todas las riquezas de las antiguas misiones reduccionales y luego las últimas misiones que ofrecían grandes riquezas, que eran las estancias coloniales, venidas de las estancias jesuíticas, por lo que generalmente era el territorio más acechado por los portugueses y también era de profundo interés tener el control de esa zona ganadera y de esa ruta que fue llamada la ruta de Colonia porque empezaba en Yapeyú y terminaba en Salto Chico, en la ruta del Salto le llamaban. Todas las riquezas de las misiones iban a parar al Río de la Plata. Entonces era permanentemente de interés de los portugueses tomar esta región tan rica, como controlarla a partir del gobierno o los gobiernos que tuvieran el control en el Río de la Plata. Cuando se toma en 1801 y cae bajo el gobierno del Imperio Portugués, Buenos Aires, en ese momento todavía virreinato, va a empezar a demostrar una mecánica histórica que vamos a ver a lo largo de toda la historia argentina, que es
a veces en su lejanía y en su desentendimiento o en su incapacidad de entender las características poblacionales, étnicas, la idiosincrasia y por lo tanto el funcionamiento político-administrativo de las regiones, toma decisiones equivocadas o se desentiende de esas regiones. En la toma de 1801 por los portugueses, Buenos Aires prácticamente ni reclama. En 1802, por lo tanto, Portugal oficializa el control de las misiones orientales y aquí se van otro grupo de pueblos, que serían 6 pueblos más. Entre ellos está San Borja, que a nosotros nos interesa porque supuestamente es el territorio donde se atribuye en los estudios de investigación del doctor Cabral y otros historiadores el lugar de nacimiento de Andresito Guacurarí. Andresito Guacurarí, luego Andresito Guacurarí Artigas. Se dice que en esta primera invasión de 1801, Andresito era joven, niño todavía, y fue el primer recuerdo que él tiene de lo que sería el saqueo de los territorios a los que pertenecía la familia de él y la comunidad a la que pertenecía. Por eso una de las ideas era de por qué él adhiere tan fervientemente a los movimientos artiguistas que se van a ir constituyendo en nuestra región. Ya hacia 1810, como les decía yo, empieza la historia formal de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y lo que sucede es que Misiones se encuentra, lo que queda del territorio misionero en ese momento son 10 pueblos que se encuentran entre la Franja del Paraná y el Paraguay, Paraná y el Uruguay. Son 7 pueblos más los que están acá en Yapeyú, ¿sí? Serían actuales territorios de Misiones, de Corrientes y parte de Entre Ríos. Esos serían las actuales Misiones en el momento de la independencia, ¿sí? En ese momento, la provincia de Misiones se encuentra bajo un gobernador que se declara a favor de la Junta de Mayo, ¿sí? Por lo tanto, como el gobernador general de todas las Misiones, que estaba en Asunción, sigue adhiriendo a la corona española, por una cuestión de conflictos, el gobernador entonces interino de la provincia de Misiones, al adherir a la Junta de Mayo, pide la separación de esta provincia de la dependencia general de Asunción. Misiones se constituye oficialmente a partir de 1810 como una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Quién era? El Tomás de Rocamora. Sí. Suena bastante en la historia de nuestra región, no es debidamente reconocido. Es junto con, dicen, Juan de San Martín, que había estado administrando las estancias, uno de los mayores responsables de la fundación, de muchas de las fundaciones de los pueblos más reconocidos de nuestras localidades, sobre todo las de lo que sería la provincia de Corrientes y de Entre Ríos. Rocamora es uno de los reconocidos mejores gobernadores que hubo en esa región y de uno de los grandes fundadores y promotores de la formación y de la colonización de los pueblos de esta región. Ahora, Tomás de Rocamora, en el momento en que Misiones queda entrampada un poco entre adherir a la Revolución de Mayo, Paraguay amenaza con invadir estos territorios, ¿sí? Es por eso que mandan a que esta famosa expedición militar, diplomática militar de Belgrano, que la historia argentina dirá era una misión diplomática, no era una misión de invasión. Los paraguayos, por supuesto, eternamente, cualquier acción política de las políticas porteñas siempre serán vistas como una invasión. Viene con un ejército. Cuando la confrontación que tiene Belgrano con los ejércitos del Paraguay no resulta exitosa, Belgrano es vencido. Como resultado de esa confrontación, eso fue en el año 1810. Sí. Pero Belgrano no iba contra los 9. No, porque recién en 1800, Belgrano viene como resultado de la Revolución de Mayo. Él viene a apoyar, digamos... El manifiesto de Belgrano acá, esa primera constitución, ¿no está fechada en 1809? La primera constitución. No sabría eso. Sé que viene como el gobernador interino nuestro, Rocamora, adhiere a la revolución y le pide a Buenos Aires, viene 7 meses después la respuesta de Buenos Aires de que Misiones se podía, 7 meses después de la Revolución de Mayo de 1810.
Puede haber habido, pero en otro momento, antes de eso, Belgrano, que yo tenga conocimiento, no ha estado acá. De la Junta Histórica de Misiones publicó, no me acuerdo del año, creo que no la primera constitución de la provincia, de la que escribe Belgrano, y está fechada en 1809, por eso Y la verdad tendría que ver en qué se basa, porque Belgrano viene a partir... Sí, 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 sí. ¿Vos escuchaste nombrar alguna vez el supuesto rey Nicolás I de Paraguay? No, sinceramente no. Pero no quiere decir que no haya acontecido, porque... Un poco sobre los antecedentes de la expulsión de los jesuitas, uno de los antecedentes, entre otros, portugueses y demás. Un historiador español, andaluz creo que, hizo un trabajo y él habla de que uno de los motivos también fue, dice así textualmente, lástima que no bajé no tengo ayer se lo mostré a José Luis, no tengo no lugar donde está el artículo ese. Habla de que la distribución de un panfleto que arengaba, digamos, proclamaba a Nicolás I, rey de Paraguay. ¿Y de dónde era Nicolás? De acá se ve, pero no presenta mayor dato, por eso te preguntaba para ver si cómo hacer para seguir la esa. Claro. Claro, no sabemos si fue durante la Revolución, porque no nos olvidemos que cuando la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, las propuestas de los patriotas eran muy diversas. Algunos pretendían tener un gobierno monárquico, pero por supuesto con un monarca americano. Entonces, no sé si Nicolás referido puede haber sido una de las propuestas de una monarquía americana como resultado de la Revolución de Mayo en el Paraguay, pero la verdad que desconozco, sinceramente te digo. Tendría que ver a ver si me das la referencia. Bueno, lo que nos interesa, digamos, haciendo alusión al tiempo que nos queda, es que cuando Belgrano vuelve ya de esta expedición, que la historia argentina dice que fue un éxito diplomático porque gracias a esa confrontación despierta o insufla los deseos de libertad de la Junta de Paraguay, la que se declara como la Junta Revolucionaria de Mayo en el Paraguay, en realidad era que la burguesía del Paraguay estaba siendo prácticamente asfixiada por la economía de Buenos Aires, entonces el modelo de libre cambio que propone el liberalismo de la época le convenía a la burguesía del Paraguay. Y lo otro que también se despierta fue el ansia independentista al confrontar con el ejército de Belgrano, que no era un ejército especialmente preparado, digamos, para este tipo de confrontaciones, porque muchos de estos militares que confrontaron con Belgrano fueron partes integrantes de la Junta Revolucionaria de Mayo del Paraguay. Y junto de familias patricias del Paraguay que estaban, digamos, ligadas a la burguesía de Asunción, son los que ven que era llegado el momento en nombrar otra vez una junta independiente. Ahora, la idea original nunca fue separarse de Buenos Aires, como tampoco la de la Banda Oriental, ni de las provincias del noroeste argentino, sino que era confederarse con Buenos Aires. Pero desde un primer momento vamos a ver que ya los intereses de Buenos Aires quieren marcar la pauta de dirigir los destinos políticos de todas las regiones bajo los intereses económicos de un libre cambio no proteccionista, digamos, un libre cambio que solo conviene a un sector muy acotado de la oligarquía porteña. Y cuando Belgrano vuelve, él propone en su paso por Misiones, aparte del famoso reglamento de los naturales de Misiones, ya propone una formación de milicias en la frontera para resguardar la frontera. Se supone que con esas milicias que ya se venían formando de la época de Juan de San Martín y que tienen los antecedentes en las milicias guaraníes que se oponían a los portugueses durante el sistema reduccional, pero especialmente los de la generación de Juan de San Martín, entre esos jóvenes que empezaron a formarse militarmente estaría también Andresito, y él aprovecha a sumar a muchas de esas milicias populares todavía que no tenían una formación profesional, en la que iban indios guaraníes, se van sumando correntinos y entrerrianos, y Belgrano es llamado en ese momento para sumarse al sitio de Montevideo.
En Montevideo se había prácticamente atrincherado, podemos decir, el último virrey español, que llega al Río de la Plata a ver si podía tener control o frenar esta Revolución de Mayo que se estaba realizando en el puerto fundamental de la economía española de esta región. Y la Junta de Buenos Aires presenta, digamos, un frente de batalla. El virrey Elío, que queda encerrado prácticamente en la ciudad de Montevideo, con el sector de la burguesía de Montevideo, que es la única que apoya a la corona española. Toda la provincia de la Banda Oriental se levanta en armas para apoyar a la Revolución de Mayo. En este levantamiento rural van a haber varios caudillos populares que tenían profundas simpatías populares con los indios, los gauchos, los criollos y los mestizos de toda la provincia de la Banda Oriental. Entre esos caudillos que van a llevar a cabo distintas acciones como Fructuoso Rivera, Oribe, habrán varios de ellos muy conocidos. El que se destacaba por encima de todos ellos y que rápidamente adquiere el liderazgo de toda, digamos, de toda la masa popular de la Banda Oriental será José Gervasio Artigas. En ese momento apoya a la Junta de Mayo en su proceso revolucionario. Y al mismo tiempo él es seguido no solo por el pueblo, sino por los hacendados. Este es otro dato importante. En ese momento los hacendados del interior del Uruguay apoyaban a Artigas. Después vamos a ver cómo también va a ser un factor importante el retiro de la fuerza de los hacendados cuando Artigas empieza con su famosa propuesta de la ley agraria. O sea, repartir tierra para las clases, para el pueblo siempre fue un tema de los más controvertidos en la historia del debate de las políticas económicas, desde las revoluciones populares en América y en todo el tercer mundo hasta la aparición del marxismo que vino con posterioridad a estos grandes movimientos populares. Entonces ahí vamos a ver que Artigas tiene el apoyo de la masa popular de la Banda Oriental, de todo el sector rural, ¿sí? Mientras todavía adhiere a la Revolución de Mayo pensando que esa es la salida para el pueblo, digamos. Y los hacendados, que eran los dueños de las tierras del interior, estaban siendo agobiados y saqueados por todo lo que serían las tropas portuguesas que siempre estaban expectantes, asentadas en las fronteras del Uruguay, de la Banda Oriental del Uruguay, esperando a ver qué destino tenía esta revolución. Pero siempre estaba asentada, presionando. Ya hacían avanzadas y saqueos sobre las estancias del Uruguay, entonces estaban asustados los hacendados, por supuesto mucho más asustado estaba el pueblo. Es por eso una de las causas de la adhesión de las clases dirigentes rurales hacia Artigas. En determinado momento, aparte de ello, Portugal reclamaba como natural el derecho a hacerse dueña y protectora de todas las tierras españolas por el hecho que el rey español estaba prisionero de los franceses y su hermana era la princesa, la esposa del príncipe de Portugal. Ella decía que mientras su hermano estuviera prisionero, había un derecho real que le correspondía proteger todas las tierras de la corona española. Ese era uno de los tantos argumentos, pero ellos mientras tanto seguían avanzando y agobiando y saqueando muchas estancias. En determinado momento se firma un armisticio entre Buenos Aires y el virrey Elío. Y Buenos Aires ahí toma una resolución otra vez propia de esas características del puerto de Buenos Aires, en que le entrega al virrey Elío con la condición. ¿Por qué? Porque el virrey Elío estaba siendo protegido por las tropas del Imperio Portugués, le entrega el mando de toda la Banda Oriental. El Elío le dice, bueno, vos retirá todas tus tropas revolucionarias de acá, yo me quedo con este territorio. Y entrega toda la Banda Oriental a manos de los portugueses. Nuevamente el pueblo, que ya había sido saqueado, que sabía que iban a haber represalias feroces contra ellos, tanto de las tropas del virrey Elío como de las tropas portuguesas, adhiere a la política de Artigas de cometer de protagonizar uno de los hechos más extraordinarios de ese momento, que fue conocido como el Éxodo Oriental, ¿sí? Ahí, a ver, hay una ilustración ahí en el libro que tenemos, yo no sé cómo es tu, ya va siendo hora que aprenda esto. Ah, ese es. No, ese. Esto es nada más que a modo de ilustración, digamos,
del fascículo de estos historiadores que son Alfredo Poenitz y Esteban Esnihur. En el caso del fascículo que se publica en el Territorio Digital, él trata de ilustrar lo que podía haber sido el éxodo oriental. Es más o menos, se calcula que fueron unas 16.000 personas que emigraron de la provincia de la Banda Oriental cruzando el río Uruguay, hacia lo que hoy sería la provincia de Entre Ríos, Salto, la ciudad de Salto actual, que en ese momento, desde la época de la colonia, se llamaba Salto Chico. Pero esa gente que se trasladaba no eran obviamente los hacendados. Los hacendados los acompañaban, en ese momento, sí, porque las tierras iban a ser saqueadas, ya estaban siendo saqueadas por el Imperio Portugués. Buenos Aires, al firmar ese armisticio, si leemos desde las políticas de los intereses de nuestras provincias del interior, una vez más nos entrega, así como fue cuando aquella oportunidad o tantas veces durante la colonización española, los portugueses avanzan, se firma algún pacto entre la corona española y portuguesa y entregan tierras. Y el pueblo queda indefenso a las decisiones y a la ocupación. Por eso es como que la historia de nuestro pueblo en la región estamos marcados, signados por las migraciones, desde las grandes migraciones mesiánicas de los guaraníes, que si bien parecía que tenían otras motivaciones, siempre buscando tierras de colonización, hasta la famosa migración del éxodo del Guairá bajo la conducción de Ruiz de Montoya, huyendo una vez más de la avanzada portuguesa. Ahora, cuántos siglos después, nos encontramos en una nueva migración. En aquella oportunidad fueron 12.000 personas. En este caso, por lo menos hay un conteo general de 16.000 personas con sus enseres. O sea, tiene que ser una situación desesperada para que un pueblo decida irse y, sobre todo, los dueños de la tierra, que son los hacendados, dejar lo que les quedaba. Y la represalia, sí, primero la represalia, o sea, de las tropas españolas que apoyaban el lío, que no eran tantas, y las tropas portuguesas, que eran el refuerzado del convenio entre las dos coronas, que ya habían estado saqueando toda la región, muchas están. Entonces ellos sabían a lo que se enfrentaban al quedar indemnes, porque habían decidido nuevamente dos gobiernos que esos pueblos tenían que quedar bajo ese nuevo sistema, que ya no los había tratado con amabilidad, por decirlo con alegría, con suavidad. Entonces ahí se produce aquel famoso hecho histórico. Ahí es la primera vez que Buenos Aires ve la capacidad de liderazgo que se concentra en la persona de este caudillo, y como muchas veces pasa con la historia de los grandes caudillos, no solo de Argentina, sino de los grandes caudillos de la historia oficial es como que los hace aparecer de la nada. La mirada que tiene Buenos Aires, inclusive la historia oficial, siempre nos habla de Artigas a partir de estos eventos. No explica ni los orígenes sociales, ni la historia de dónde puede provenir Artigas. Entonces, en este momento recién Buenos Aires toma conciencia de que este caudillo, que era un líder de los sectores rurales de la Banda Oriental, de golpe tenía, para ellos de golpe, demasiada adhesión popular. Con esta migración es la primera llamada de atención que tiene Buenos Aires sobre este líder, porque eran una suma de caudillos rurales, muchos hacendados. La familia de Artigas era familia de hacendados. Cuando Artigas se asienta en Entre Ríos, Buenos Aires dice, bueno, una de las técnicas de Buenos Aires para tranquilizar a los futuros caudillos que se le pudieran levantar en contra, porque ya están previendo que estos señores empiezan con propuestas populares que no convienen a la economía del puerto, le ofrecen un cargo. ¿Cuál sería el cargo? Gobernador, teniente de gobernador de la provincia de Misiones. Es así que Artigas viene a ser gobernador de la provincia de Misiones en 1812, con asiento en la capital, supuestamente era Yapeyú. Él, a partir del momento que migra, se asienta en Salto, y Salto va a ser como la comandancia militar de Artigas mientras él permaneció en esta provincia. Supuestamente uno de los motivos del nombramiento de Artigas era ese motivo político de alejarlo, como pasó con muchos otros grandes patriotas de la Revolución de Mayo, alejarlo cuando venía con alguna propuesta popular, alejarlo del escenario porteño. O sea, pasó con Belgrano, pasó con Moreno, pasó con San Martín. Entonces rápidamente alejarlo de la escena porteña,
y con Artigas, que ya se había alejado de por sí, pero estaba representando a un caudal popular muy importante, aparte de ello asentado en una región económica muy rica, de la cual Buenos Aires no podía dejar de usufructuar la riqueza de las misiones, de las antiguas misiones, seguía siendo uno de los, ¿cómo podemos decir?, de los corredores económicos esenciales para que el puerto de Buenos Aires siguiera teniendo el poder político y económico. El otro era la ruta que venía del antiguo Alto Perú, que en este momento la Junta porteña estaba dirigiendo ejércitos para combatir con los españoles en el Alto Perú. Entonces se le estaban cerrando rutas comerciales muy ricas. Buenos Aires decide nombrarlo a Artigas gobernador, pensando que de esa manera, con ese cargo lo iba a tener como sometido o subordinado a su política. Artigas viene y observa la provincia, lo que era en ese momento la provincia de Misiones, y dice, bueno, hay que organizar milicias, proteger la frontera, hay que hacer un orden, organizar administrativa y políticamente nuestra región, y la siguiente propuesta era recuperar las misiones orientales. Otro de los errores que por ahí comete la política porteña es otorgar cargos sin tener directa, en ese momento a lo mejor con toda la convulsión que sucedía en Buenos Aires, no se daban cuenta, dicen estos historiadores, que el cargo de teniente gobernador en la época colonial tenía prerrogativas de ser como muy independiente de las decisiones porteñas. Podía tomar decisiones que eran claves para la región primero y después comunicarle a Buenos Aires. Y él tenía mucha independencia, en este caso, de decisiones, y Buenos Aires empieza a darse cuenta de eso con el tiempo, digamos. Entonces lo primero que hace es seguir con el plan de Belgrano, que en algún momento había propuesto en su momento cuando pasa por Misiones y dicta el reglamento de los naturales, era conformar una milicia, digamos, con cierto grado de profesionalismo. Entonces se dirige a las zonas siempre cercanas a la frontera del Uruguay, cercanas a Santo Tomé y Apeyú básicamente, y va conformando milicias. Se cree que en ese grupo de milicias, algo que sí que me salté que es fundamental, con las milicias de Belgrano, cuando en Belgrano va rumbo a Montevideo, es llamado después de haber hecho su misión diplomática en el Paraguay, Belgrano ya se va con un grupo de jóvenes soldados y milicianos, podemos decir, de Misiones, entre los que había integrantes de las actuales provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, y se suman al sitio de Montevideo. Ese grupo, entre los misioneros, supuestamente iba Andresito Guacurarí. Se cree que ese es el momento en que se conocen Andrés Guacurarí joven con el líder, creo que no tenía más de 47 años, Artigas en ese momento, con el futuro líder de la Liga de los protector de la Liga de los Pueblos Libres. Cuando se produce otra vez el éxodo oriental y vienen hacia Alto Chico, viene todo ese contingente de misioneros. Con ese grupo de milicias que ya estaba fogueada, él empieza a formar las milicias de la frontera con el Uruguay. ¿Sí? Como decíamos, una de las propuestas era formar esas milicias. En el año 11 ya había una avanzada importante de los portugueses, avanzan otra vez sobre el territorio de las misiones, ocupan alguna de las misiones y dicen los historiadores que entre el año 11 y 12 hay dos grandes avanzadas portuguesas, pero las intenciones son muy diferentes. En 1811 las avanzadas portuguesas eran frenar o, ¿cómo podemos decir?, la oposición, era oponerse a la Junta Revolucionaria Porteña. Ese era lo inmediato de la invasión portuguesa de 1811 a Misiones, porque había que frenar cualquier movimiento político que tumbara y pretendiera dar por tierra a las coronas. Sin embargo, al año siguiente ya estaba constituida de tal manera la organización de las milicias guaraníes y de las milicias del pueblo misionero, atrás de las huestes de Artigas y de las propuestas federativas de Artigas, que al año siguiente ya la invasión es concreta y directamente contra la política de Artigas. Ya no, su inmediatez no es atacar al modelo revolucionario porteño, sino atacar a la filosofía política y a la organización social y militar que estaba gestando Artigas en esa región.
En ese año se produce la batalla de Santo Tomé, dicen los historiadores, es una de las primeras grandes batallas en las que pelean en conjunto misioneros, correntinos, entrerrianos, orientales y paraguayos. Fue una de las pocas batallas en las que el gobierno del Paraguay adhiere abiertamente, no es que no haya adherido antes a la Revolución de Mayo, sino que hay, digamos, en el libro del doctor Cabral Rechea se desarrollan 3 grandes capítulos de investigación. El primero de ellos, si tienen oportunidad de leerlo, es un trabajo de investigación interesantísimo sobre la personalidad del doctor Francia, esta gran personalidad extraordinaria de la historia del Paraguay, de los orígenes de la Revolución de Mayo paraguaya, que luego se va a convertir en un dictador, ¿sí?, durante 40 años, pero a través de la personalidad de Francia se trata de entender la idiosincrasia del Paraguay, porque el Paraguay tiene primero esa política localista, la idiosincrasia característica del paraguayo, pero sobre todo la mirada hacia el porteño de una profunda enemistad, de una profunda desconfianza, porque ha sido siempre la ciudad que terminó prácticamente condenando al encierro, o uno de los factores más importantes que termina condenando al encierro al Paraguay. ¿Sí? El Paraguay, que fue la madre de las ciudades, dice él en parte de esta investigación, en su momento, cuando Buenos Aires no era nada más que un centro, un punto de asentamiento de la colonización criolla, se había intentado hacer una primera fundación que fracasa, ya era como una especie de epicentro del contrabando regional. Todavía en la época jesuítica, ya Asunción, siendo cabeza política de la región, empieza a preocuparse de ese contrabando descontrolado, y el entonces gobernador de Asunción, durante todavía el periodo jesuítico, era Hernando Arias de Saavedra, eso lo nombra Cabral Rechea, así que yo lo digo, y él piensa que con una fundación formal en las Artigas y la Patria Grande, ese sería el libro que... Pero todo eso el que quiera se le puede fotocopiar o pueden conseguirlo, en fin. Claro, yo lo cito como bibliografía, tanto el trabajo que hace Poenis, después hay páginas de internet que yo utilizo mapas o breves textos, porque hay hechos históricos que por ahí se nombra como al pasar y uno dice, ¿y esto qué es el pacto de habla? Bueno, por ahí a veces tenés que ir a buscar alguna página como para saber de qué se trataba, para entender la trascendencia de un evento posterior. Y cito ese libro de Cabral por el hecho de que se desarrolla, yo trato de desarrollarlo, creo que me alcanza el tiempo, la última etapa de ese libro, que es el Congreso de Oriente. Ese sería el momento cumbre del desarrollo de la Liga de los Pueblos Libres, con Artigas siendo el protector de los pueblos libres, y las propuestas de ese Congreso son verdaderamente el pensamiento federal revolucionario, que si se hubiera llevado a cabo y si esa hubiera sido la política de las regiones del interior y especialmente las del litoral mesopotámico, otra historia hubiera estado contando la Argentina en este momento, digamos. Entonces las propuestas que él intenta llevar a cabo en ese Congreso, en el momento en que él mayor poder tenía sobre nuestra región, y mayor cantidad de provincias se habían confederado, precisamente viendo ya que Buenos Aires nunca iba a favorecer a las políticas del interior, como no fuera que se subordinaran a su economía y a su modelo político. El Congreso de Oriente es como el símbolo de la ideología, digamos, de la mayor representación de la ideología, y el momento en el que mayor número de provincias se han federado y se han unido bajo el poder artiguista. Pero bueno, para llegar a eso estábamos en la batalla, eso fue en el año 15, nosotros estamos todavía en la batalla de Santo Tomé en el año 12, en la que, como le decía, se habían aunado pueblos, la mayoría de las personas. En el caso de la batalla de Yapeyú, fue rápidamente contenida el ingreso de los portugueses a la región. En Santo Tomé había un pequeño grupo de pobladores, Artigas estaba mandando refuerzos a las distintas áreas y formando estas milicias, no llegan a Santo Tomé a tiempo, y el grupo de personas que habitaban ahí se atrincheran entre el cabildo, la iglesia y el área donde estaban los cuarteles, y durante 2 días se mantiene una batalla campal en la que asisten los paraguayos. ¿Por qué yo había hecho esta acepción? Por el hecho de que los paraguayos se van a aislar
a partir de la influencia del doctor Francia dentro de la Junta de Mayo del Paraguay, él va a ser un poco el símbolo del aislamiento del Paraguay. También producto de las extraordinarias intrigas porteñas, ahí se ve mucho de la filosofía de las políticas británicas en el Río de la Plata, el manejo de las intrigas de los enviados, los embajadores y los diputados que sucesivamente iban entre Buenos Aires, Paraguay y las provincias artiguistas, generando siempre desconfianza, enemistad, formando pactos espurios que terminaban enfrentando a muchos de esos líderes. El Paraguay ya se empezaba a sentir profundamente traicionado por las políticas porteñas y hay una serie de enviados y embajadores que terminan de generar suma desconfianza porque al principio Francia veía con mucha simpatía a Artigas y había en el primer capítulo de este libro una larga investigación basada en las relaciones epistolares, digamos, de cartas de los dos, donde se puede ver la coincidencia entre el pensamiento del doctor Francia y de Artigas. Gaspar de Rodríguez de Francia era un filósofo, doctor en filosofía política. Él estudió acá en el colegio jesuita de Córdoba, junto con otros grandes patriotas de Latinoamérica que fueron estudiantes de este colegio. Y con el tiempo él vuelve a su país, se recibe prontamente y empieza primero a dedicarse a la política. Es conocido rápidamente por la forma de vida austera que tiene, una persona que de un comportamiento extremadamente recto, defiende a las clases populares, no asume esa idea que nosotros generalmente tenemos de los abogados. Esto sería él sería como el representante de lo que se llamó los defensores de pobres y ausentes, siempre de los sectores más desfavorecidos, no adhería a ningún tipo de política corrupta. Con el tiempo él un tiempo se aísla en su hacienda familiar y después es convocado, como él siempre era una persona convocada se le pedía consejos sobre distintos temas, era una persona muy instruida y muy respetada entre el pueblo. Entonces se lo va sumando lentamente a la Junta Revolucionaria de la que al principio formaban parte otras personas. Con el tiempo pasa de ser un secretario a ser prácticamente el hombre imprescindible de la Junta de Mayo. Y la personalidad de Francia es tan fuerte que prácticamente va marcando la línea política del Paraguay en cuanto a cómo debían confederarse como provincia con respecto a la Revolución de Mayo. Cuando ven que a Buenos Aires no le interesa la confederación, sino que quiere una subordinación económica, no consiguen, sobre todo ese eterno dilema que tenemos hasta el día de hoy, el tema de la coparticipación federal, le llamamos ahora, es el tema de los gravámenes o los impuestos exagerados que se cobran a las producciones regionales. ¿Sí? No, y sobre todo el manejo del río. Claro. O sea, control. ¿Qué pasaba con Buenos Aires? Que ellos querían manejar el puerto. ¿Para qué? Para el contrabando de los barcos ingleses. Ese contrabando de los barcos ingleses significaba que todo el proceso incipiente de manufacturas del interior, de todo, digamos, de todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, era asfixiado porque traían un poncho inglés que costaba un peso, vamos a ponerle, y los ponchos de acá no podían competir, ¿se entiende? Y el Paraguay empieza a tener la desconfianza lógica con Buenos Aires porque se da cuenta que Buenos Aires no va a ser un proceso revolucionario. Miren ustedes el drama, porque Paraguay se encierra, logra ser una gran potencia, pero cuando Inglaterra necesita vencerlos, los vence y el Paraguay vivía en un gran lugar en donde todo la cuna del libre cambio y la importación indiscriminada de productos. Sí. Fíjense, Claro, es como que el factor de la grandeza del Paraguay que empieza con esta generación extraordinaria del doctor Francia, que continúa con los López, especialmente con el padre, con Carlos Antonio López, después termina siendo la perdición del Paraguay. Fue el argumento que necesitaba la política exterior británica para decir, y por supuesto con la colaboración de nuestros gobiernos, para justamente un país absolutamente aislado, con el que no tenían trato ninguno, aparentemente ningún diálogo, en el que por supuesto se argumenta que ellos intentan invadir nuestra región
Y ese fue supuestamente el motivo inicial de la invasión de los 3 países al Paraguay. Y hasta hoy día, fíjense que al Paraguay lo que menos le importa es el Mercosur, nunca le importó, o sea, fue el signo, o sea, ese aislamiento obligado por la política de desconfianza que obviamente tenían hacia Buenos Aires, a la larga, como dicen ahora, termina en este Paraguay. Es decir, el aislamiento no podía ser, como hoy tampoco puede ser, para poder ser grandes, o sea, porque necesitas vincularte con los otros pueblos, o sea, lo que era el antiguo virreinato, para poder competir de igual a igual con los otros. Claro, por eso la política inicial de Francia era confederarse y manda enviados y diputados proponiéndole a Buenos Aires. Buenos Aires, por supuesto, le contesta que de ninguna manera, o es una provincia subordinada, y bueno, a partir de ahí Francia tiene un breve contacto con Artigas. En esta batalla de Santo Tomé todavía el pueblo paraguayo colabora en la lucha artiguista, se podría decir, que se está formando, se está gestando. Por eso es una batalla tan significativa en la que el pueblo de Santo Tomé rechaza, siempre el relato histórico tiene esa particularidad de que el invasor triplica en cantidad a los valientes que se defienden. Entonces, a veces hay números así en los libros que uno dice, uy, se entusiasmaron con el relato patriótico. Y bueno, era como que las tropas portuguesas eran 3 veces el tamaño de las tropas locales, pero lo que nos interesa es el significado del hecho de que en ese momento todavía el Paraguay se sumaba y coincidía absolutamente con el ideario artiguista. Luego de eso empieza una serie de intrigas en las que ya se va a cerrar definitivamente el Paraguay. En la invasión del año siguiente, o en el intento de invasión del año siguiente, después que rechazan a los portugueses en Santo Tomé, hay nuevas avanzadas, el Paraguay ya retira toda colaboración. Lo que va a suceder con posterioridad es que lo que hace uno de los, ¿cómo podemos decir?, de los delegados, el delegado paraguayo del departamento Candelaria, que era Matiauda, se entusiasma con el ideario artiguista y va a colaborar en futuras batallas. Eso lo va a llevar a que él sea destituido de su cargo por el doctor Francia, ¿sí? En ese momento se vuelve a declarar, cuando Artigas viene a nuestra región, había terminado el primer sitio de Montevideo. Hay un segundo sitio en Montevideo porque las tropas portuguesas invaden abiertamente toda la banda oriental con permiso de Lío. Se firma un nuevo tratado entre Buenos Aires y la corona portuguesa con la decisión de que los portugueses se tenían que retirar definitivamente de la corona de la banda oriental. En ese momento, digamos que el líder porteño que va a llevar a cabo la desocupación del territorio de Montevideo era uno de los representantes de una de las primeras conformaciones de gobiernos abiertamente centralistas de Buenos Aires, que era Zarratea, integrante del primer triunvirato, y va a ser uno de los primeros líderes políticos porteños que abiertamente presenta una política unitaria y uno de los primeros que considera un peligro declarado y real a Artigas, ya como un líder político en nuestra región, digamos. Entonces, como para sacarlo de esta área, cuando empiezan a ver que la batalla de Santo Tomé cobra un significado tan importante, es la cantidad del pueblo, la masa popular apoyó de tal manera, no solo en esa batalla, sino que empiezan a ver cómo toda la región responde abiertamente a las políticas de Artigas, ya lo empiezan a considerar un abierto peligro en esta región. Entonces, nuevamente lo sacan de la provincia de Misiones y lo mandan otra vez a liderar el sitio de Montevideo. En ese momento que se va, deja a cargo a este paraguayo que se había sumado a las huestes artiguistas, que era Matiauda, pero él es rápidamente destituido por el gobierno porteño porque dice que Artigas ya no tenía capacidad de decisión y ponen un gobernador anuente, digamos, a las políticas porteñas. Ese gobernador va a ser resistido por todo el pueblo, abiertamente, que era Pérez Planes el apellido, y es abiertamente resistido por todo el pueblo, y durante 2 años, entre 1812 y 1814, va a tener que gobernar con un permanente levantamiento de pueblos, de indios, de gauchos, de pequeños hacendados en toda nuestra región,
hasta que es depuesto y fusilado por las tropas artiguistas. Ese es el momento en que el gobierno de Buenos Aires declara, mientras Artigas estuvo asistiendo al sitio de Montevideo, todavía les era relativamente útil. En ese momento el gobierno ya considera que Artigas es un peligro real para las políticas de Buenos Aires, gobernaba ya el directorio en Buenos Aires y lo declaran enemigo de la patria, Artigas, y ponen precio a la cabeza de Artigas. Ese es el momento en que ya hay una ruptura total con las ideas o con el ideario del Río de la Plata. Es todavía el año 1814, acá yo traje algunos. ¿Eran en ese momento quiénes? ¿Que eran quiénes? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes eran de los que estaban en contra, digamos? El directorio, sí. Ya habían pasado los dos primeros triunviratos. El primer triunvirato es el que llama al primer sitio de Montevideo. El primer sitio de Montevideo todavía es la Junta de Mayo. El segundo sitio de Montevideo es con el primer triunvirato, que ya estaba a punto de caer. Es la primera reunión de políticos abiertamente centralistas. Ese triunvirato es derrocado por un grupo de militares que todavía coincidían con el ideario artiguista. Entre ellos estaban, como podemos decir, San Martín es uno de los que promueve la formación del segundo triunvirato. Se pensó en algún momento que con ese gobierno, en coincidencia con Artigas, se podía llegar a un acuerdo general. Dura muy poco, ese triunvirato es tumbado y asume lo que se llamó el primer directorio, ya un gobernante que concentraba todo el poder en la política de Buenos Aires. El primero de ellos, que es el que declara a Artigas enemigo de la patria y pone precio a la cabeza. Entonces Artigas abiertamente toma, a ver acá, yo tengo varias. Bueno, ahora traje algunas banderas después para mostrarles. El año en que Artigas es declarado traidor a la patria se conforma la Liga de los Pueblos Libres, como dice, bueno, yo ya no tengo ninguna coincidencia con el poder político porteño. En ese momento Artigas conforma, en 1814 se conforma la histórica Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? En 1815 recién se suma Córdoba, ¿sí? Pero los originariamente que conformaron la Liga de los Pueblos Libres están lo que es Misiones, fíjese que tiene todavía un diseño diferente al nuestro, ¿sí? La provincia de Corrientes, Entre Ríos, por supuesto la banda oriental del Uruguay. Artigas desaloja a las tropas unitarias en el año 14 de la banda oriental del Uruguay y la banda oriental queda nuevamente bajo, digamos, las huestes federales de Artigas. Ayuda a Santa Fe a liberarse de las tropas unitarias y se van sumando provincias hasta que en 1815 se suma la provincia de Córdoba, ¿sí? Con el tiempo, hasta 1815, ese es el momento, digamos, de mayor desarrollo y de mayor expansión de lo que sería la Liga de los Pueblos Libres y en el momento en que Artigas es reconocido como el protector de estas provincias o el protector de los pueblos libres. Es el momento en el que él considera que es adecuado convocar a un congreso popular de todas estas provincias para que, ¿cómo podríamos decir?, dicten las políticas que los reconozcan y que los diferencien de la política central del puerto de Buenos Aires. La primera de ellas sería el concepto de federación. Federarse significaba en ese contexto la unión de las provincias para defenderse, ¿sí? Confederarse era la reunión de las provincias para una defensa común, reconociendo cada una de ellas la capacidad de gobernarse, de manejar su política y su moneda y la economía de su región en función de el conjunto de las provincias, ¿sí? Desconociendo cualquier poder central que pudiera volver a subordinarlos a los intereses externos o subordinarlos a una provincia puerto como era la de Buenos Aires. O sea, está declarando abiertamente su confrontación con Buenos Aires. Lo otro fundamental, ese congreso que tuvo una corta vida, que Cabral desarrolla en la etapa final del libro, y yo por ahí les voy a pedir que lean ese capítulo porque también es fundamental para entender el desarrollo del pensamiento artiguista.
Él dice que el movimiento artiguista tiene 3 etapas. Cuando Artigas se da a conocer a partir del sitio de Montevideo y reúne a al pueblo rural de la banda oriental y produce el primer éxodo, al cual se le suman las tropas misioneras. La segunda etapa del ciclo artiguista sería la conformación de este congreso, porque es el punto máximo de, ¿cómo podemos decir? No quiero usar la palabra poder, pero es el punto máximo de reunión de todas las provincias bajo el liderazgo de Artigas, que en ese momento coincidían con las políticas de Artigas. Ahora, cuando Artigas empieza a diagramar qué es lo que podemos tratar en este Congreso Popular, ¿sí? Las 3 famosas propuestas eran la ley agraria. Inmediatamente se retiran los hacendados que venían ayudando a Artigas, los hacendados rurales. El hacendado, siempre que se le toque la propiedad privada, por muy revolucionario que sea. Exactamente la ley que decía eso, que había que distribuir las tierras. Claro, todavía no había, la ley se iba a tratar de diagramar en el Congreso. Él hace una propuesta para desarrollar una ley agraria para este modelo de confederación. Entonces, la idea era, como él tiene una antigua relación desde su juventud, desde ser hijo de hacendados, a trabajar siempre en el comercio de los cueros y de la zona ganadera, tiene una antigua relación con los peones, con los indios, primero con los charrúas o los habitantes naturales de la zona de la banda oriental, luego cuando él viene con la migración, el éxodo oriental, entra en contacto con los misioneros, con los que ya se conoce en el sitio de Montevideo, tiene una relación muy fluida y natural con esta gente, y él considera que son la base social necesaria, que debe participar de las decisiones y debe ser empoderada, digamos. Para ser empoderada tiene que tener acceso a los bienes de los que antes solo gozaban las clases poderosas, o por lo menos las clases que tenían acceso a la propiedad privada. En este caso sería una propiedad compartida. En ese caso es cuando los hacendados que venían, o hacendados de la banda oriental y las clases patricias de alguna de estas provincias se van retirando o le van retirando el apoyo a Artigas. A otro de los capítulos importantes del libro es cómo él desarrolla el Congreso de Corrientes. Uno de los tantos congresos que él, previo a la conformación del Congreso de Oriente, él propone que en cada una de estas provincias se formen congresos populares para elegir sus diputados. En la conformación del Congreso Popular de cada provincia se va viendo la diferencia que hay entre el pueblo rural, que sabe que puede acceder por primera vez a derechos que son históricas conquistas de los sectores aborígenes, de los sectores criollos, de los gauchos, de los mestizos, a los que él permanentemente declara como sus iguales, y se va viendo rápidamente la separación de los sectores patricios de esas provincias. Y él desarrolla el capítulo del Congreso de Corrientes como una muestra de lo que iba a acontecer con esas clases patricias que se vuelven a enquistar otra vez en un sector conservador y se van alejando de la propuesta artiguista, y el pueblo que permanentemente cada vez exige, toma más la participación activa de la vida política de las localidades, y va empezando ya a desarrollar una política agraria, una política que él fomentaba, digamos, en las localidades del interior. De ahí tenía que surgir, armarse un congreso popular en cada provincia para que esos diputados fueran al Congreso de Oriente. Y el otro famoso congreso que estaba en ese momento corriendo paralelamente al Congreso de Oriente era el famoso congreso que es el que la historia oficial nuestra ha considerado el Congreso, ¿cómo podemos decir?, el que determinó nuestra independencia, que es el Congreso de Tucumán. Entonces había que enviar diputados al Congreso de Tucumán que nunca van a ser aceptados. Había que enviar diputados primero a la Asamblea del año 13. Estaba la famosa aquella asamblea en la que como máximo conseguimos la libertad de vientre, la libertad de los esclavos y la formación de los símbolos nacionales, y siempre quedaba diluida y postergada la discusión de la independencia y del qué tipo de gobierno queríamos para estas provincias unidas, el eterno dilema y la discusión entre las regiones y la capital. En el Congreso del año 13 son rechazados los diputados de él, muchos eran diputados indios, la mayoría de la gente del Congreso de la Asamblea del año 13 consideró
La ironía era que liberan de vientres a los esclavos o descendientes de esclavos y no asumen, no aceptan a los diputados indios que mandaban porque no reconocían a esta entidad, al complejo, digamos, a la conformación. Claro, pero aparte porque les traía las cláusulas Exacto. aprobadas, digamos, por Artigas, que era la justicia, no es más que palabras de hoy día, justicia social, democracia política, el reconocimiento de una igualdad digamos, de sectores, porque ahora serían los indios, los esclavos, como estaba explicando Nora, y el Congreso de Tucumán se iba a ver Sí. peligraba la visión que había en el Congreso. El primero que realmente Abuela. abolió la esclavitud fue Andresito, como gobernador de Corrientes, declara que todos los esclavos son a partir de ese momento libres. Claro. Otra de las propuestas que se iba a tratar en ese famoso Congreso de Oriente era la famosa, otro viejo dilema eterno de la República Argentina, de toda América Latina y probablemente de todo el tercer mundo, que es la protección. La ley de la economía, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, es el sistema de proteccionismo sobre las economías de las regiones respecto a la ciudad-puerto. Otro tema revolucionario, él proponía que cuando vinieran mercaderías del interior hacia el puerto de Buenos Aires se le gravara con un impuesto de no más de 4%. Cuando fueran mercaderías extranjeras de otro continente, especialmente de Europa, el 14%. Todo lo que fuera material científico, para estudio, para investigación, tecnología, armas, porque como estaban necesariamente había... y metal precioso, porque era el material de intercambio, eso estaba libre de todo gravamen. Cabral Arrechea nos dice que hasta la ley de aduanas de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, no hubo, y probablemente después por mucho tiempo más, ninguna ley que tuviera las condiciones de proteccionismo que a nosotros, las provincias del interior, nos hubieran permitido contar otra historia, digamos, del desarrollo de nuestras economías respecto a esta economía central. Entonces, por eso se considera que el Congreso de Oriente es un tema clave para el análisis de la historia del ciclo artiguista y de la adhesión de los pueblos de nuestra región, pero paralelamente al Congreso de Oriente empiezan las presiones, hay invasiones sistemáticas a la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, y Córdoba se separa. Santa Fe, el caudillo que lideraba la provincia, el caudillo que lideraba Entre Ríos, entra en contacto. Buenos Aires ejerce directamente un bloqueo sobre la mercadería del interior, y muchos de estos caudillos inmediatamente empiezan a escindirse del poder de Artigas y a hacer pactos particulares con el puerto de Buenos Aires, que es otra de las tácticas históricas que ha tenido para desarticular a los movimientos populares y a los movimientos liderados por caudillos populares. Entonces, con el tiempo, muchos de esos caudillos que fueron compañeros de lucha de Artigas terminarán luchando contra Artigas para las huestes porteñas. La otra famosa propuesta de Artigas, junto con las leyes de propiedad y los derechos del indio, era todo lo que tenía que ver con, justamente todo lo que tenía que ver con la política del indio, cómo el indio se incorporaba a esta vida en calidad de igual, ya en calidad de mestizo o en calidad neutral, pero era un igual a todos los otros integrantes de las poblaciones populares, de los sectores populares de esta nación. Entonces, fueron temas claves que, por supuesto, de llevarse a cabo y que de no haberse quebrado, digamos, la unidad, hubiera significado un cambio radical en esta historia. Pero la historia oficial siempre ha relatado que el Congreso que nos llevó a la independencia ha sido el Congreso de Tucumán, ahora que ya estamos un poco más cerca de esa fecha. De esta clase de congresos y de esta clase de propuestas poco habló la historia oficial y mucho la historia revisionista. Por eso la historia revisionista, que ha tenido muchas corrientes también al mismo tiempo, pero es interesante ver cómo se lee la historia desde los sectores y los intereses que las escriben, digamos. Eso también es un factor elemento. Claro, es el factor para mí del que hay que mirar siempre la historia.
porque si no, me parece que estamos haciendo... La historia muchas veces se convirtió en una suma de repetición de hechos sin ni una capacidad de análisis. A mí me tocó vivir una generación en la Universidad Nacional de Misiones, donde recién salíamos de las dictaduras. Cualquier posibilidad de debate era absolutamente silenciada, mal visto. Algunos de estos mapas yo después se los los bajo con el PowerPoint. Acá está un poco explicada la riqueza de cada una de las regiones que adhieren al movimiento federal y por qué era necesario que Buenos Aires tuviera el control de las riquezas de esta región y que al confederarse bajo la bandera de Artigas, ellos perdían una fuente fundamental de ingresos, aparte de la que ya se estaba perdiendo por el Alto Perú, que estaba tratando la Junta de Buenos Aires o del gobierno de Buenos Aires de recuperar, porque todavía estaban gran parte de los asentamientos españoles en el noroeste argentino y en la zona del Alto Perú. Los dos grandes centros de riqueza que terminaban derivando en el puerto de Buenos Aires, que le daba el poder a la oligarquía de Buenos Aires y que era exigido de la política, era la exigencia de la política británica que este puerto controlara esta riqueza. Como muchas veces creo que lo explicó Cabral, a ellos no les servía una provincia que se aislara del país, como sucedió en el futuro, en un momento Buenos Aires, en un arrebato de locura, que ellos creían que era genial, se aísla de todo el país y se declaran independientes de este país. La política británica rápidamente les llamó al orden y le dijo, así no me sirves para nada. Lo mismo pasó con Montevideo en su momento, era otro puerto que podía haber sido fundamental si no se hubiera escindido de la región. Y concluye con el acto en que para controlarlo Artigas, cuando ya veían que no tenía más control, uno de los directores supremos le dice, bueno, entonces lo que le podemos ofrecer a usted es la banda oriental independizada, como un país independiente, y usted sería el presidente, o como pasó a la historia, lamentablemente Artigas, por lo menos para la historia oficial argentina y probablemente para la historia oficial uruguaya, como el líder de la independencia de Uruguay, que es como precisamente una forma de afrenta a la historia del pensamiento artiguista y de todos los movimientos liderados por los caudillos que supieron confrontar en determinado momento con esta política portuaria, que por eso les digo, no es exclusiva de Argentina, es propia de Latinoamérica, pero probablemente ha sucedido en muchos otros países del tercer mundo. Es una constante histórica, digamos, nuestra historia, pero que probablemente el padre y el fundador y la base ideológica de este movimiento conocido como federación o federalismo, no como lo entiende nuestra Constitución actual, que es nada más que prácticamente declarativo el federalismo, salvo que no coincidamos en esa idea, era muy diferente la propuesta del movimiento de la Liga de los Pueblos Libres bajo el protectorado de Artigas que el modelo de federalismo que hoy tenemos en una constitución que nos parece a nosotros que sigue siendo bastante declamativa. ¿Sí? Ahora, ¿Artigas fue el que hizo mi partido del Partido Americano? Yo creí que era San Martín. ¿San Martín? Me parece, por ahí me equivoco. San Martín o Artigas decía mi partido del Partido Americano. San Martín. Sí, sí. Mi patria. Mi patria. Mi patria es la patria latinoamericana. No, él decía mi partido del Partido Americano. Ah, Sí, ellos tenían una clara idea de que había que volver a los límites anteriores del virreinato. Obvio. Estos son algunos de los modelos de banderas que utilizó Artigas. Yo por eso, ellos van marcando las fechas. ¿Esa es una imagen de él? Sí. Es una imagen, no sé si idealizada, hay muy pocas fotos de Artigas, pese que ya en esa época había algunos daguerrotipos. Justamente la fotografía que dicen que es fotografía real de Artigas cuando se lo ve anciano en el exilio en Asunción. Yo no sé si eso no es parte también de la historia oficial, que justo cuando lo muestran vencido y anciano, es así es el retrato oficial de Artigas, no cuando se lo muestra, digamos, en el momento máximo de gloria de todo lo que fue este gran movimiento federal de nuestra región. Y esta era la bandera ya del periodo en la que él hace la guerra abiertamente contra Buenos Aires en la etapa final, después del Congreso de Oriente,
bueno, algunas imágenes que encontré él dictándole o tratando de enunciar, digamos, a los diputados. Ahí se ve algunos, digamos, de conformación gaucho e indios. Esos eran sus diputados que iban a ir al Congreso de Tucumán, al Congreso, a la Asamblea del año 13, donde fueron rechazados, y por supuesto al Congreso de Oriente. ¿Dijiste qué edad tenía más o menos cuando ya alcanza acá estos momentos? Según los historiadores, cuando llega gobernador, teniente gobernador de Misiones, tenía 47 años. Ese era el momento de... Y esta, que es la bandera oficial de Misiones, en su momento fue la bandera de las Misiones de entonces. Por eso aparece como bandera de Corrientes, Misiones y Montevideo. Eran los pueblos que en ese momento formaban parte de esa federación, ¿sí? Y aparece así en el libro, por eso digo, cito en el libro de Machón y esta era la bandera que significaba, la bandera roja, como siempre vemos, es el símbolo del federalismo generalmente, pero era la bandera que significaba cuando la lucha era sin cuartel y ya era, no había retorno, digamos, no había ningún tipo de posibilidad de pacto, entonces eran algunos de los modelos de bandera que se fueron utilizando, de las cuales, digamos, la que hoy nos representa era la que en su momento formaba parte de la provincia de Corrientes, Entre Ríos, y la banda oriental. Así es que era modo de ilustración. Por ahí estuve buscando imágenes de los blandengues y me encontré con personas vestidas muy parecidas a los granaderos. Yo tenía otra idea de los blandengues, pero claro, como eran fuerzas militares de la época de la colonia, tenían, sí, trajes como muy diferentes. Yo la idea, como se decía que eran tropas o milicias rurales, en realidad sí tenían toda una formación profesional del periodo de la colonia española, de la que él entra a formar parte, según estos historiadores nos dicen, como él en su juventud, aparte de ser hijo de hacendado, manejaba la economía rural. En algún momento parece ser que él había llegado a formar parte también de aquel movimiento interesante del contrabando de la provincia de la Banda Oriental, y en su momento fue tomado preso, dicen algunas anécdotas, y que cuando se le otorga amnistía, porque se necesitaban soldados en los frentes de frontera y en la formación de milicias de frontera, él asume ahí, bueno, dice, prefiero, para escapar de la cárcel, él pasa a formar parte de los cuerpos de blandengue. Ese es uno de los relatos que se ha escuchado de cómo él forma parte inicial de ese cuerpo, del cual abandona inmediatamente, se declara la Revolución de Mayo y adhiere a los movimientos populares y lidera a los movimientos rurales inicialmente de la Banda Oriental. Así es que, bueno, creo que con eso daríamos por concluido. Es mucho más en realidad, pero estaría más interesante por ahí que nos hable Cabral de estos temas. Y tiene que ser necesariamente una introducción para las clases siguientes, que van a ser por lo menos 2 de ellas dedicadas a la campaña de Andresito Guacuraría Artigas. Así es que, como para entender un poco el contexto. Si me permitís, Nora, Sí. yo les voy a dejar ahí en Flor, porque no está digitalizado, algunos capitulitos chiquitos de uno de los historiadores mayores del Uruguay, Washington Reyes Abadí, que tiene algunas partes muy buenas de Artigas, y con el cual Cabral Arrechea tenía, por supuesto, fluido contacto, y de ahí fueron ellos armando todo esto del ciclo artiguista. Ese vamos a dejar, y lo otro es que lo que va mostrando Nora y hablando está digitalizado y ustedes la tienen, lo tienen que buscar en los capítulos, ¿no es cierto? Y bueno, y lo otro es que el libro de Artigas de Cabral también, cuando ustedes quieran, podemos sacar fotocopia o lo pueden conseguir. ¿Está? ¿Dónde lo podemos conseguir? En las librerías está, pero si no, bueno, también pueden pedirlo, pues nosotros lo vamos a conseguir. Ah, y otra, lo que me estaba olvidando, por la personalidad de Francia, si algún día quieren leer algo que es realmente espectacular, para leerlo, y es un libraco inmenso, pero no se puede dejar de leerlo tan apasionante, es Yo el Supremo de Augusto Roa, que es verdaderamente una hermosura, en donde es el propio Francia el que va relatando su vida. No, y aparte, como personalmente yo, que soy más amante de la literatura que de la historia,
siempre consideré que los grandes escritores a veces expresan mejor momentos de la historia, en esa capacidad extraordinaria que tienen de imaginar encuentros, conversaciones, obviamente se documentan, pero a veces tienen momentos en que expresan en una breve conversación, en un diálogo. Hay otros libros famosos como Las lanzas doradas de Uslar Pietri, en momentos de la Revolución Bolivariana. Hay 2 páginas que sintetizan no sé cuántos tomos de la historia del movimiento bolivariano y la confrontación con las clases dominantes. Entonces, yo el Supremo, aparte de ser de una belleza extraordinaria, de uno de los grandes escritores de nuestra región, que no sé si fue debidamente reconocido, Roa Basto para mí es uno de los grandes, para mí a la altura de Borges. Lo que pasa es que no desarrolló a lo mejor la cantidad de obras, pero es verdaderamente extraordinaria su literatura. Y bueno, para aquel que es amante de la literatura, aparte de la historia, va a encontrar un libro. Y hay muchísima información biográfica también, muy bien documentado, pero está el valor literario, el valor lingüístico, la capacidad extraordinaria que tiene Roa Basto, y el otro que sería el valor histórico y cultural. Así que ahí tenemos otro representante de nuestra región guaranítica, también de extraordinaria trayectoria, que por supuesto la desarrolló en su amplia mayoría en el exilio, ¿sí? Así que fue profesor, no sé si honoris causa de lengua guaraní en la Sorbona. Y la gente decía, pero ¿por qué hay que explicar la lengua? En épocas, estamos hablando de la década probablemente del 70, era profesor de la Sorbona de lengua guaraní. Y la gente acá en esta región decía, pero ¿por qué va a Francia a explicar la lengua guaraní? ¿A quién le puede importar la cultura guaraní? La gente de acá se preguntaba esas cosas. Allá era, obviamente, si ya una de las grandes universidades europeas lo consideraba uno de sus profesores, era porque, como siempre, nuestra mirada sigue siendo muy, muy chicata con respecto a nuestra propia cultura. Y probablemente en Europa hayan podido advertir cosas que acá no somos capaces de advertir de nuestros propios grandes representantes de la cultura.